Hola, hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este miércoles para la igualdad, que estamos muy contentas de que este día vamos a hablar de acciones para la autonomía económica de las mujeres. Les agradecemos que estén en esta transmisión y acuérdense que vamos a tener preguntas en vivo para que nos manden sus comentarios. Este día tenemos invitada a la doctora Sara María Ochoa, que ella es profesora de la Facultad de Economía. Muchas gracias, Sara, por estar Al hoy con contrario, nosotras. Paulina, gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a aprovechar tu experiencia y tu expertise en el campo para, queremos resaltar algunos temas el día de hoy, que son muy importantes porque estamos en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y este día normalmente se conmemora con un lema o una leyenda que ONU Mujeres lanza a las distintas instituciones para que trabajemos distintas actividades con esa temática. Y en este 8M del 2024, el lema es la importancia o reconocer la importancia de financiar, invertir o poner en marcha financiamientos hacia la igualdad. Y esto significa que ese financiamiento tenga un enfoque de derechos humanos, de autonomía económica, también tenga alcance hacia la erradicación de la pobreza, que es un desafío que tenemos de larga data y que no hemos logrado salvar, ¿no? Entonces, en el marco del 8M, el tema de la inversión es muy importante y por eso hemos tomado este tema contigo. Y específicamente hoy los dos objetivos que nos proponemos, y bueno, vamos a platicar de más cosas, pero queremos resaltar la importancia de la autonomía económica para la vida en igualdad de las mujeres y también resaltar la importancia de los presupuestos con perspectiva de género y que sean incluidos en planes y programas institucionales y de gobierno. Y esto nos compete también a nosotros como universidad porque pues dentro de nuestras funciones sustantivas que son la enseñanza, la investigación y la docencia, es muy importante que también existan estos presupuestos que nos permitan hacer un trabajo desde nuestros propios intereses hacia alcanzar igualdad, paridad, derechos humanos, ¿no? Distintas temáticas que se trabajan desde, desde la universidad. Entonces, bueno, voy a recordarles nada más a la audiencia las preguntas que vamos a estar haciendo y que nos manden sus comentarios. Es, ¿qué crees que se puede lograr teniendo autonomía económica? ¿Y qué has tenido que hacer o dejar de hacer para alcanzar un mínimo de autonomía económica? Aquí Sara también ya trae algunas preguntas, algunas respuestas a esas preguntas que vamos a compartir. Y bueno, vamos a empezar esta charla, sobre todo preguntándote, Sara, ¿qué es la autonomía económica? Que nos expliques un poco de manera muy general, pero también en cosas con ejemplos prácticos tal vez de qué es la autonomía económica. Sí, bueno, pues antes que nada te reitero el agradecimiento, ¿no? Para estar aquí en este programa, para formar parte de las actividades que está haciendo la universidad, ¿no? Para conmemorar el 8 de marzo y para hacer que avance la agenda de derechos de las mujeres. Entonces, para mí es un gusto y también para la Facultad de Economía. Muchísimas gracias. Pues mira, la idea de autonomía, en términos más generales, pues es una idea de tener la libertad, ¿no? Como personas, de decidir libremente sobre nuestros proyectos de vida, sobre lo Mm. que queremos ser, lo que queremos hacer, etcétera, ¿no? Pero para el caso de las mujeres es especialmente importante porque enfrentamos más barreras para poder ejercer esa autonomía. Una de las directrices que tenemos al respecto de este concepto, pues viene de las distintas legislaciones, ¿no? Que se han hecho de reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en particular. Y una de las propuestas, que es la que nos hace CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es que la autonomía económica tiene que ver con la capacidad que tenemos de acceder y de controlar recursos, ¿no? Que pueden ser ingresos propios, pero no Mm. únicamente ingresos, es muy importante que también se incluyen activos. Por Ujú. ejemplo, pensemos en uno de los activos más importantes que es la vivienda, ¿no?
También se incluyen recursos productivos, esto es la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a créditos, ¿no? Para tener un crédito hipotecario, para tener una casa, por ejemplo, ¿no? O un crédito para hacer algún emprendimiento productivo. Y otra cosa muy relevante también con respecto a la autonomía es que se incluye como recurso el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo también es bastante, digamos, puede ser una restricción para poder llevar a cabo distintas actividades, ¿no? Entonces, esta perspectiva ya aplicada para el caso de los derechos de las mujeres, pues reconoce también de manera muy importante la distribución desigual del trabajo que se hace al interior de los hogares, tanto trabajo doméstico como trabajo de cuidados, que recae sobre todo en las mujeres. Claro, y que reduce el tiempo, principalmente, entre otras cosas, ¿no? Así es. Entonces es muy importante porque, por un lado, es generar, ¿no? Poder generar esos recursos propios. Pero por otro lado, también, como dice esta definición, poder controlarlo, ¿no? Porque nosotros podríamos tener acceso a algún recurso monetario propio y a lo mejor no podemos decidir cómo usarlo. Por ejemplo, pensemos en el caso de el programa de pensión para adultos mayores, ¿no? Que ha sido un programa muy positivo, considero, y que aumenta directamente la autonomía económica de las mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, es importante también que tengan poder de decidir en qué se va a qué se va a destinar ese recurso que está recibiendo, ¿no? Sí. Porque también hay aspectos positivos, pero hay aspectos, pues, de mejora, ¿no? Porque se ha visto en evaluaciones, pues, que no siempre esta persona, el adulto mayor, tiene posibilidad de decidir en qué se va a usar, ¿no? Entonces, ahí es tanto generar estos recursos como poder controlarlos. Sí, o sea, en ese sentido, pues, no tener tiempo, no tener capacidad de decisión, no tener acceso a estos recursos, nos deja fuera de esta autonomía económica. Totalmente. Y hay otro punto que también me gustaría señalar y que tiene mucho que ver con nuestra charla y con las preguntas, que es que en este marco, ¿no? de la autonomía económica, también se proponen otros dos tipos de autonomía, uno que es la autonomía física, ¿no? Y otro que es la autonomía en nuestra toma de decisiones o autonomía de tipo político, ¿no? Entonces, estas están muy interrelacionadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autonomía física, pues es capacidad que tenemos para tomar decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, ¿no? Decisiones reproductivas, etcétera. Estar libres de violencia. Entonces, si nosotros estamos en una circunstancia en la cual no tenemos esa autonomía física y somos víctimas, ¿no? de alguna especie de violencia, de maltrato, etcétera, difícilmente también vamos a poder tener autonomía económica, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, en la parte del tercer componente de la autonomía en la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos preguntarnos si las mujeres tienen capacidad de decidir libremente si quieren trabajar o si quieren estudiar, ¿no? Y si no tienen capacidad de hacerlo, también su autonomía económica se va a ver limitada. Entonces es un proceso complejo. Quiero retomar dos cosas que dijiste. Decidir libremente, ¿qué significa la libertad, ¿no? En este país y en el contexto de opresión en el que normalmente estamos las mujeres. Y también dijiste que la autonomía económica pasa por poder tener un patrimonio. Y muchas veces las leyes no permiten, por ejemplo, en comunidades ejidatarias, por ejemplo, que las mujeres sean titulares o dueñas de las parcelas. Eso las excluye totalmente de un derecho. Entonces, creo que este sentido de libertad es muy importante para entender la autonomía, ¿no? Nadie estamos decidiendo libremente cuando estamos atravesadas por estructuras de opresión o por todos estos estereotipos que nos dicen qué debemos hacer y qué no podemos decir, y al final nos van encasillando y nos van limitando, y pues evidentemente no podemos hablar de esa autonomía económica porque no tenemos esa libertad, ¿no? Siempre hay una serie de restricciones estructurales que van afectando, ¿no? Así es, sí, sin duda.
Yo te diría ahí que, bueno, siempre tomamos decisiones de acuerdo al contexto en el que nos encontramos de distinto tipo, ¿no? Histórico, cultural, económico, etcétera. Pero la idea es que esas variables no limiten las opciones que nosotros tenemos y la capacidad de decidir entre esas distintas opciones que nosotros podríamos considerar valiosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una mujer puede decidir, de acuerdo a sus deseos o a sus aspiraciones, continuar con educación universitaria, ¿no? Y continuar probablemente después con un posgrado. Para algunas otras mujeres esta no puede ser Una un opción. curso de vida que le interese, ¿no? Probablemente considera que va a estar mejor con un emprendimiento, ¿no? Saliendo, digamos, directamente de la licenciatura a lo mejor y tratar de hacer algún emprendimiento, ¿no? Entonces, la capacidad de decidir es justamente no tener esas trabas, digamos, que nos puedan coartar nuestra posibilidad de tomar aquel curso de vida que consideremos más valioso, ¿no? Ujú. Sí, y sobre el patrimonio sería lo mismo, ¿no? Ahí son las leyes las que están limitando este acceso al patrimonio y también muchas veces puede ser las condiciones sociales en las que esté una mujer, ¿no? Por ejemplo, que no tenga derecho a tener una propiedad o una vivienda y bueno, el papel que juega también el Estado, ¿no? En esa constricción, en la manera de constreñir esas decisiones, porque el Estado es el que está limitando ese acceso, ¿no? Sí, aquí como en muchos otros temas, ¿no? Hay una confluencia de distintos factores, desde distintos factores, por ejemplo, familiares, culturales, etcétera, pero también, como bien decías, de tipo institucional o de Sí. tipo legal, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicadores importantes en la autonomía económica sería el porcentaje de mujeres que tienen en propiedad una vivienda, ¿no? Mm. Que, bueno, en el caso de México es mucho menor y en muchos otros países que en el caso de los hombres, ¿no? Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué ocurre eso, no? Claro. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, es el varón el que sale al mercado de trabajo, pero a final de cuentas la reproducción se hace con el trabajo que se hace en el hogar y con el trabajo que se hace fuera del hogar en el mercado de trabajo. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de comprar una vivienda Sí. es una posibilidad que tiene el hogar, ¿no? Sí. No solo el hombre varón, que es el que está recibiendo directamente los ingresos. Y entonces Claro. en muchas ocasiones, pues la propiedad de la vivienda, la escritura, queda en manos del hombre y no de la mujer, Claro. aunque ha dedicado muchas horas, ¿no? Más de 40 horas a la semana en trabajo no remunerado en el hogar. Entonces ahí también es necesario acercar a las mujeres a mecanismos de financiamiento para que puedan también acceder a una vivienda propia, ¿no? Sí, ahorita que decías este trabajo no remunerado, últimamente también se calcula, ¿no? En términos económicos, en términos monetarios. Sí. ¿Cómo se hacen estos cálculos? O sea, qué representa este tiempo que dedican y dedicamos la mayoría de las mujeres al cuidado o a la, digamos, a la vida diaria en un hogar y lo que eso implica, ¿no? Que la vida funcione. O sea, que una unidad doméstica funcione requiere a alguien o algunas personas que estén ahí. ¿Cómo se hacen estos cálculos monetarios de ese tiempo? Sí, fíjate que eso es algo muy interesante y que también es muy bueno que en México se haya avanzado Sí. al respecto, ¿no? A través del INEGI, del Ajá. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que calcula lo que se llama una cuenta satélite, dado que no se considera propiamente un sector de actividad económica, como podríamos decir el sector servicios, ¿no? La hotelería, el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una labor muy relevante ahí en términos estadísticos con diferentes fuentes, ¿no? Mm. Para dar una valoración monetaria al trabajo que se realiza en el hogar, que puede ser trabajo doméstico, que en este caso estaríamos hablando desde cuestiones de limpieza del hogar, ¿no? De cuestiones de hacer las compras, ¿no?
Y también el trabajo de cuidados. Podemos a lo mejor cuidar a un niño, cuidar a un enfermo, a un adulto mayor. Y entonces parte de la metodología consiste en preguntar si usted tuviera que comprar en el mercado, ¿no? Ese servicio. Este servicio, por ejemplo, el servicio de limpieza, ¿cuánto sería lo que pagarían, ¿no? Entonces se tiene que hacer una valoración económica. Y los resultados que se han obtenido pues son realmente impactantes, ¿no? Porque a veces no lo pensamos de esa manera, ¿no? Pero es aproximadamente entre 20 y 25% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y como para que nos demos una idea, pues es más de lo que representan todas las actividades manufactureras en el país, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros vemos el valor económico de ese trabajo que se realiza en el hogar, pues es muy alto. Es muy alto. No es mucho lo que están contribuyendo las mujeres realizando directamente el trabajo en el hogar. Y bueno, y es una paradoja porque muchas veces lo medimos como valor económico para que tenga sentido, para que se incluya en un lenguaje monetario y muchas veces las personas digan, bueno, sí representa mucho dinero, pero en realidad el aporte es mayor porque es más allá del dinero, ¿no? El cuidado, la vida cotidiana, el tiempo que uno invierte en sus familias o en una unidad doméstica, es porque uno está buscando un bienestar. Que a lo mejor eso no tiene una medida monetaria, ¿no? Y eso ya además no se puede calcular. Claro. Pero creo que el valor de ese tiempo va más allá de un recurso monetario y aún así hay mucha resistencia en reconocer la importancia de ese trabajo, ¿no? Sí, es un trabajo que, digamos, se ha invisibilizado, se considera que está ahí, ¿no? Se considera que se tiene que hacer, que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y también culturalmente se piensa que son las mujeres quienes tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo damos por hecho. Pero estas valoraciones económicas nos permiten darnos cuenta, ¿no? En esos términos de lo que realmente costaría en el mercado. Pero efectivamente va mucho más allá porque este trabajo permite la reproducción, ¿no? Del hogar y de todo el sistema económico, ¿no? Porque finalmente para satisfacer nuestras necesidades, una parte muy importante pasa por el ingreso monetario y eso en gran medida pasa por el mercado laboral. Entonces, para que alguien pueda salir al mercado laboral, alguien tiene que quedarse en casa haciendo el resto de los trabajos, ¿no? Y la verdad ahí es que esa distribución es bastante desigual, porque en algunas ocasiones se considera que, digamos, hay una división del trabajo, ¿no? Entre hombres y mujeres, de manera que las mujeres hacen, dices, el trabajo no remunerado y los hombres el trabajo remunerado en el mercado laboral. Pero lo que vemos realmente es que las mujeres tienen esto que se conoce como la doble jornada. O sea, la mayoría de un porcentaje importante de las mujeres tiene también, además del trabajo doméstico, un trabajo remunerado. Y lo que vemos es que las horas de trabajo en el hogar no disminuyen sustantivamente, ¿no? Estamos hablando tal vez entre 46 y 40 horas a la semana, ¿no? Disminuye alrededor de 40 cuando las mujeres están empleadas, ¿no? Para el mercado. Entonces, quiere decir que también están realizando el trabajo para el mercado y el trabajo dentro del hogar mayoritariamente. ¿No? Sí, hay una desigualdad clarísima y como decíamos, hay una resistencia también a ver esto, ¿no? Y a hacer estos cambios culturales que son muy importantes para ir erradicando estas desigualdades, ¿no? Que además pues son injustas. O sea, ¿qué otra palabra le podemos poner que es un proceso de injusticia en el que hemos estado a lo largo del tiempo, ¿no? Quisiera irme también a otra de las preguntas que teníamos planteadas. Bueno, ya mencionaste un poco cómo se miden, ¿no? Esta autonomía económica, o sea, estos valores o estas maneras de ver si tenemos o no esta autonomía económica, pero no sé si nos quieras mencionar si hay indicadores más especializados para esa medición. Pues mira, hay algunos indicadores que vienen de organismos internacionales, ¿no? Como lo que comentaba de la CEPAL.
Y hay algunos que también son específicos de los diferentes países, como en el caso mexicano. Hay algunos relacionados también con los objetivos de desarrollo sostenible, Sí. ¿no? Entonces, bueno, hay varios que te voy a mencionar algunos, pero creo también, fíjate que una cosa muy importante es avanzar hacia la complementariedad de estos indicadores más tradicionales con algunos indicadores de bienestar subjetivo que también recojan, ¿no?, la experiencia de las mujeres, la percepción de las mujeres sobre su autonomía, ¿no? Entonces, de los indicadores que tenemos más tradicionales, hay algunos que ponen el énfasis en restricciones que se pueden tener para ejercer esa autonomía. Por ejemplo, el tiempo total del trabajo no remunerado en el hogar, ¿no?, que era uno de los que ya platicábamos, y hay brechas muy importantes, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Mientras las mujeres en promedio trabajamos 46 horas a la semana en trabajo no remunerado, los hombres trabajan aproximadamente 19, 20 horas, ¿no? Hay otros también que tienen que ver ya con la inserción al mercado laboral, específicamente porque es una de las fuentes pues más importantes de ingreso y de autonomía económica. Y aquí un indicador muy importante es la tasa de participación laboral, o sea, de las mujeres en edad laboral, que son de 15 años y más, cuántas realmente están participando en el mercado de trabajo, ¿no? Y ahí lo que vemos son tasas históricamente muy bajas en el caso de México, incluso para lo que vemos en otros países con niveles de desarrollo similares. En México aproximadamente entre 4 y 5 de cada 10 mujeres que están en edad de trabajar lo hacen. Y en el caso de los hombres es aproximadamente entre 7 y 8 de cada 10 hombres. Entonces hay una brecha de participación de aproximadamente 30% que no hemos podido superar, ¿no? O sea, ha sido estructural. Y bueno, hay algunas otras que están relacionadas con algunos resultados. Entre ellos, por ejemplo, porcentaje de mujeres que tiene ingresos propios, ¿no? Y si nosotros vemos ahí, hay un porcentaje importante de mujeres, aproximadamente una quinta parte en el caso mexicano, que no tiene ingresos propios, ¿no? Versus el caso de los hombres, que anda aproximadamente en un 5%. Sí. Entonces, el hecho de no tener esos ingresos propios es que indica que muy probablemente vas a tener que depender, ¿no?, de otras personas, que puede ser pareja, padre, hermanos, etcétera, para solventar estas necesidades que pasan por lo económico, ¿no? Entonces, y lo vulnerable que hace esas situaciones de dependencia, ¿no? Totalmente, te pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo si esta es una situación, digamos, de largo plazo, que no es una situación temporal porque a lo mejor estás estudiando, sino que es una situación estructural que por alguna razón, entre ellas el trabajo no remunerado que haces en el hogar, no puedes salir al trabajo. Claro. Entonces hay un conjunto de indicadores que son muy importantes. Uno de los que también me llama la atención es el índice, esto nos los propone CEPAL, de feminidad, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Porcentaje de mujeres que están en pobreza versus porcentaje de hombres, ¿no? Entonces, normalmente también aquí vemos que afecta la pobreza en una mayor medida. En el caso de México, la diferencia no es muy grande, pero en la mayoría de los países sí hay una diferencia, ¿no?, que pone en desventaja a las mujeres. Sufren más condiciones de pobreza, por ejemplo, ¿no? Y hay otra también muy importante que va un poco por esto que te comentaba de medir también percepciones, experiencias, ¿no? Así. Que esa se mide en el caso mexicano con la encuesta de la dinámica de los hogares, que está relacionada con se les pregunta a las mujeres mayores de 15 años si pueden tomar libremente la decisión de trabajar o la decisión de estudiar,
Claro. ¿no? Y hay un porcentaje alto de mujeres que dicen que no toman libremente esa decisión, y además una de las cosas que resalta es que ha aumentado en los últimos años. Probablemente también tenga que ver el contexto de pandemia, ¿no? Por el que vivimos. Claro, sí, la pandemia también afectó más a las mujeres, ¿no? Ya nos están llegando aquí algunos de los mensajes en redes. Ceci González nos dice: muy importante la autonomía para las mujeres en todos los sentidos. ¿Cómo fomentamos la autonomía entre nuestras sobrinas, alumnas, adolescentes en comunidades indígenas? Y saludos, compañeras. Y Coyi Sánchez nos dice que si hay leyes, pregunta, ¿hay leyes o campañas que impulsen que las mujeres trabajadoras del hogar tengan ingresos fijos o un salario? Te voy a acercar nomás también tantito el micrófono, porque ya nos mandaron decir que... ¿No se escucha bien? No. Te dejo esas 2 preguntas, ahorita retomamos todas las demás que tenemos acá. Que estas nos las están mandando desde las redes. Es muy importante, creo también, que el ejercicio de la autonomía, el reconocimiento de nuestros derechos, sea algo que también podamos transmitir, ¿no? A otras mujeres que están alrededor de nosotros. En nuestro caso, como profesora, por ejemplo, alumnas, pero también miembros del hogar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy relevante. En principio, yo creo que es importante que se apropien de este derecho, que se apropien de esa autonomía, ¿no? O sea, que podamos transmitir que es posible y que además es un derecho que tiene una niña, por ejemplo, de educarse, ¿no? De ir a la preparatoria, de que si gusta pueda tener educación universitaria, pero también que si quiere hacerlo, pueda tomar una carrera que es una carrera que a veces se relaciona más con hombres, ¿no? Muy masculinizadas, o carreras de tipo STEM que les dicen ahora, ¿no? De tecnología, de ciencia, etcétera. Decirles que es posible hacerlo y que además es su derecho, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante, pasa por todos nosotros, ¿no? Ahora, para que esa autonomía también pueda ejercerse, yo creo que es muy importante que vayamos creando como sociedad mecanismos para garantizar esos derechos, ¿no? Y esto tiene que ver también con uno de los ejes, ¿no? del programa, de lo que habíamos platicado respecto a la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? En la garantía de estos derechos. Justamente el verlo desde este enfoque, ¿no? de los derechos humanos y de los distintos convenios que tenemos, es que los estados asumen la responsabilidad de garantizar esos derechos, de acuerdo con un criterio de progresividad, de gradualidad, sí, sin duda, ¿no? Pero que el Estado tiene una responsabilidad importante en la provisión del bienestar y en la garantía de los derechos. Entonces, hay que también exigir esos derechos, ¿no? En cada etapa de nuestro ciclo de vida, nosotros tenemos derecho a tener algunas, acciones estatales que nos posibiliten ejercerlo. Por ejemplo, en el caso de estudiantes que todavía están, por ejemplo, en preparatoria o en universidad, el acceso a las becas es fundamental, ¿no? Porque sin ellas, muchas jóvenes no habríamos podido estudiar, ¿no? Habrían probablemente asumido algunas tareas en el hogar, o también habrían salido a trabajar, o a veces tendrían que combinar las dos, pero la verdad es que el aprovechamiento tampoco es el mejor y lleva a un mayor abandono escolar, ¿no? Entonces decir, bueno, yo tengo el derecho a tener ese apoyo estatal durante mi formación, ¿no? O sea, también es apropiarse y exigir ese derecho. Y así en cada una de las etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que es mucho, ¿no? Lo que podemos ahí sí, o sea, el papel del Estado, ¿no? Ajá, creo que el papel del Estado, lo que dices, apropiar el derecho, exigirlo,
pero también el papel del Estado. Creo que aquí también podemos hablar un poco de otro de los temas que queríamos abordar, que es los presupuestos con perspectiva de género, que nos platicaras un poco ver qué significa esto, cómo organiza un gobierno, un Estado, nación, este presupuesto que después se transforma en programas y luego cómo se miden esos programas. Pero hace rato afuera del aire me platicabas que en realidad todos los presupuestos ya deben de tener una perspectiva de género o ya lo hacen con estos lineamientos. Que nos contaras un poco a qué te refieres con eso y cómo lo debemos de entender. Sí. Dejo para un momentito más lo de las trabajadoras sí, del perdón, hogar. Sí, ahorita volvemos. Y ahorita lo retomamos. Sí, la parte del presupuesto es muy importante. Es muy importante porque es el principal instrumento que tiene el Estado, en este caso el Estado mexicano, ¿no? Para poder dirigir recursos, acciones, programas hacia aquellos aspectos que socialmente requieren atención, ¿no? Sí. Y también a la garantía de los derechos, de diferentes derechos de la población, entre ellos los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante que este instrumento tenga una perspectiva de género. Y esto se ha venido construyendo en México desde los 90. Ok, no es nuevo. No es nuevo, pero además ha sido producto de la acción de muchas mujeres, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de la sociedad civil que han estado empujando esta agenda, ¿no? Y que la empujaron de manera muy fuerte en el poder legislativo, sobre todo, ¿no? Entonces, también ahí hay un reconocimiento, ¿no? Justamente de esta lucha por los derechos, en el caso de las mujeres. Y en este caso era que se reconociera que el presupuesto, los programas, las políticas estatales no son neutrales en términos de género, ¿no? Sí. Que sí hay que considerar las condiciones particulares que enfrentan las mujeres en diferentes condiciones, ¿no? Ya sea por su ciclo de vida, por su edad, ya sea porque trabajan en el sector rural o urbano, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de diferenciación, de poder también a través de estos programas generar las condiciones para lograr mayor igualdad, mayor autonomía, mayor empoderamiento, ¿no? Entonces, en la actualidad lo que tenemos es un presupuesto que debe incluir la perspectiva de género, y esto viene desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la principal rectora, digamos, de la elaboración del presupuesto. Y también tenemos ahorita un anexo, ¿no? Ya se empieza a gestar, pues ya, como decía, desde hace muchos años, desde 2006, pero hay ya ahorita una obligación, ¿no? De tener un anexo, que es un anexo transversal, de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y ahí lo que se hace es incluir el presupuesto de los programas de las diferentes secretarías, unidades responsables, etcétera, que ejercen presupuesto que está dirigido hacia la atención de las mujeres, ¿no? Ahora, también en otra reforma, ahora es obligación de los programas que están sujetos a reglas de operación, que son la mayoría de los programas que están en este anexo, que tengan una perspectiva de género, no solamente identificar beneficiarias mujeres, sino también que permitan estos procesos, ¿no? de igualdad, de empoderamiento. Entonces, ahí tenemos un listado de, pues, aproximadamente 28 unidades responsables entre secretarías de Estado y más de 100 programas, ¿no? que se ejercen, que va destinado a la atención de las mujeres. Ahorita en el presupuesto de 2024 son más de 400,000 millones de pesos, ¿no? Es un presupuesto que ha crecido de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Y entonces, creo que eso ayuda a visibilizar, ¿no? La importancia de que las acciones del gobierno tengan claramente esta orientación, ¿no? Y que además se dirija dinero a esas acciones, porque en muchas ocasiones lo que veíamos es que
aparecía en el Plan Nacional de Desarrollo o en los programas para la igualdad, etcétera, pues distintos objetivos o estrategias, pero eso también tiene que reflejarse en recursos, ¿no? Eso es algo muy importante, por eso el lema, de ONU Mujeres tiene que reflejarse en recursos. O sea, en recursos destinados a proyectos específicos que tengan esta perspectiva de género que dices, no es nada más alcanzar cierta cantidad de mujeres, sino que se promuevan estas condiciones para la autonomía de las mujeres, ¿no? Sí, es un avance muy importante que las reglas de operación de los programas deban tener una perspectiva de género. Hay todavía áreas de oportunidad ahí muy importantes porque hay muchos programas que ya existían o que no tenían una perspectiva de género y que lo han tenido que ir incluyendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero que todavía no alcanzan, digamos, a tener acciones sustantivas, ¿no? Sí. Para la igualdad de género. Pero creo que es un paso en la dirección correcta, uh-huh. ¿no? Entonces, la idea es ir supervisando, evaluando que cada vez más los programas tengan efectivamente esta perspectiva de derechos, ¿no? Sí. Y que además, pues esto llegue a las mujeres como efectivamente se espera, ¿no? Que llegue ese presupuesto que nada más para terminar en este punto, sobre todo lo ejercen en este momento la Secretaría del Bienestar, uh-huh. Y la Secretaría de Educación Pública. También SEDATU, ¿no? Entre las tres ejercen más del 85% de los recursos que están ahí en el anexo y los ejercen a través de diferentes programas, pero ahí recae mucho las acciones de este presupuesto. Claro, o sea, parte del problema puede ser, o sea, el que no tengan tanto alcance es esto que dices de que son muchísimos programas y a veces no podemos ni ver dónde están esos programas. Otro es cómo se miden o cómo realmente esos recursos llegan a impactar la vida de las mujeres, su vida cotidiana a nivel de autonomía. Y otra cosa que quiero recalcar que lo dijiste, estos logros han sido parte de una lucha. Sí. No es nada se ha regalado, ¿no? Y también es importante pues recordar que el 8 de marzo se propone ese día justamente para reconocer la lucha que han hecho las mujeres y que hemos hecho las mujeres a lo largo del tiempo. A cada una nos ha tocado como distintas condiciones o circunstancias para ir ganando esos derechos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también señalarlo. No es que el Estado vino y dijo, ya les voy a dar la esto, inclusión, ¿no? Por ejemplo, de lo que me preguntabas hace rato, en el sistema de cuentas nacionales, a través de esta cuenta satélite, también viene en parte del trabajo de muchas mujeres en la economía, ¿no? Desde la economía feminista, que decían, es necesario visibilizar el valor de ese trabajo que se está haciendo. Entonces, la inclusión de esas estadísticas no es fortuito, ¿no? Claro. Tampoco lo es el que en este momento tengamos encuestas, por ejemplo, de uso del tiempo, ¿no? Como la ENUT, que es muy importante, que no muchos países tienen y que también ha sido producto de la lucha de muchas mujeres en la academia, en ese caso, que han dicho necesitamos datos, necesitamos información para poder estudiar de mejor manera estas problemáticas que atañen, ¿no? A toda la sociedad, pero de manera específica a las mujeres, ¿no? Entonces, el que ahora tengamos esos instrumentos, ¿no? Estadísticos, de información y presupuestos con enfoque de género ha sido producto del trabajo de muchas mujeres y de la lucha de muchas mujeres. Sí. Eso es muy importante que siempre lo tengamos presente, ¿no? Cómo forma parte de toda una lucha. Bueno, si quieres te dejo retomar la pregunta que no te dejé terminar de las trabajadoras domésticas, porque creo que también es muy importante cómo justamente las trabajadoras domésticas entran en este campo de los trabajos de cuidados, cómo es un empleo con pocos derechos, ¿no? Cómo se ven afectadas por todos estos temas de desigualdad y de discriminación, y ellas a su vez en su casa también hacen este trabajo doméstico, ¿no? O sea, es un trabajo, son jornadas y jornadas en el mismo tipo de trabajo, ¿no? Exactamente, es ahí, como decíamos, una doble jornada, ¿no? Sí. Sí, el caso del trabajo doméstico remunerado lo realizan en su mayoría mujeres, ¿no?
Sí hay un porcentaje pequeño de hombres que realiza algunas labores, cuestiones de jardinería, de reparaciones, etcétera, pero recae sobre todo en mujeres, que son pues más de 2 millones de trabajadores que están en esta circunstancia y que tienen las condiciones de trabajo pues más precarizadas, Sí. ¿no? De las que podemos ver en las estadísticas laborales, tanto en cuestiones de acceso a salud, a seguro social, ingreso, Pensiones, prestaciones, no tienes acceso a pensiones, etcétera, ¿no? Ha habido avances ni importantes. vacaciones, No, ni nada. vacaciones, ¿no? Sí, Ha habido avances importantes. Uno es la firma de un convenio del 189, me parece, Sí. de la Organización Internacional del Trabajo, sí. que se ratifica y que es algo muy, muy relevante. Y empieza a haber acciones, por ejemplo, para que ahorita hay un programa piloto en su segunda fase, para que sea obligatorio la inscripción Sí. de las trabajadoras domésticas En el sistema de remuneradas salud, ¿no? al sistema de salud, en Sí. este caso al Seguro Social. Sin embargo, de acuerdo a las últimas cifras que yo pude ver, estamos hablando de un poco más de 50,000, ¿no?, trabajadores que están ahora registrados. La verdad es que Es poco. todavía la cobertura es muy baja. Sí. ¿No? Es muy importante que se continúe con este tipo de medidas, que en muchas ocasiones pues hay bastante reticencia, digamos, para, para incorporarlos al Seguro Social y para comprender que es un trabajo que tiene derechos Sí. como cualquier otro tipo de trabajo, solamente que se realiza al interior de un hogar, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que se siga avanzando. Y bueno, por ahora también otra de las cosas es que estas personas que están registradas en el Seguro Social, pues tampoco pueden percibir menos de un salario mínimo, ¿no? Ujú. Entonces, y digo las que están registradas en el Seguro Social, porque cuando no hay posibilidad luego de supervisión, es posible que se obtengan salarios menores, Sí. ¿no? O que se paguen salarios menores. Pero la idea es que se avance hacia su incorporación, por lo menos en el Seguro Social, y también que se obtenga por lo menos por un día de trabajo, por la jornada, el salario mínimo. Claro. Voy a recordar a las personas que nos están siguiendo en redes las preguntas que tenemos hoy, que son: ¿qué crees que se puede lograr teniendo autonomía económica? ¿Y qué has tenido que hacer o dejar de hacer para alcanzar un mínimo de autonomía económica? Pueden mandarnos sus respuestas en redes, acá nos pasan los mensajes. Creo que tú también habías hecho una encuesta previa. Sí. A ver, cuéntanos de estas preguntas, ¿qué te No tanto dijeron? como encuesta, pero fíjate que cuando estaba viendo las preguntas que iban a hacer al público, me parecieron muy interesantes, muy importantes. Entonces, bueno, pues empecé a hacer ahí una búsqueda, ¿no? Una encuesta, y algunas estudiantes, tesistas, extesistas, colegas muy generosamente compartieron algo de su experiencia. E incluso también algunos colegas hombres. Entonces eso también es muy importante, ¿no? De cómo vivimos la autonomía económica, ¿no? De manera diferenciada. Entonces, sí, también es un punto que valdría la pena luego analizar. Una de las cosas que me comentaban respecto a la primera pregunta, ¿qué cosas te posibilita? Sí. Dice, bueno, pues te posibilita poder perseguir, digamos, tus objetivos de vida. En este caso, por el contexto en el que estamos, me decían la posibilidad de estudiar, Sí. ¿no? El hecho de haber contado en su momento con una beca, que también es un ingreso monetario propio, Sí. no tiene que pasar necesariamente por el mercado laboral, porque en ese momento se espera que una persona, una mujer joven, esté estudiando, ¿no? Sí. Capacitándose luego para el trabajo. Entonces, en ese momento no necesariamente se espera que tenga recursos laborales. Entonces, aquí es donde decía, habría que exigir el poder contar con una beca, Uh-huh. ¿no? Para estudiar.
Ahora, otra cosa que también se considera muy importante es la posibilidad que da de generar un patrimonio, Sí. ¿no? De poder tener proyectos de largo plazo, ¿no? No proyectos de, híjole, tengo un ingreso en este momento temporal, Uh-huh. pero tengo incertidumbre si voy a tener ingresos el siguiente mes, Sí. ¿no? Y tengo inseguridad al respecto. Entonces, híjole, pues a lo mejor tener un crédito hipotecario no me animo si no tengo Una una certeza, fuente de sí, ingreso estable, claro. ¿no? Porque no tengo certeza de que pueda seguirlo pagando. Pero además, por ejemplo, ese patrimonio, sobre todo la vivienda, que es algo muy, muy importante, ya decíamos, como activo, una de las cosas que me decían es que ahí también me permite independencia, Sí. me permite tomar decisiones de pareja, ¿no? Uh-huh. Me permite decir si yo quiero continuar con cierta relación y no tener que continuarla por una situación de dependencia, de vulnerabilidad, etcétera, por no tener los ingresos suficientes, ¿no? A veces ningún ingreso, pero a veces no suficientes, ¿no? Porque independizarse puede ser muy caro, ¿no? Todos los gastos que conlleva. Entonces, el tener un techo, ¿no? El tener una vivienda digna, pues implica también tener mayor independencia, mayor autonomía en otros ámbitos, ¿no? Sí, también. Entonces, fueron bien interesantes las respuestas a esa primera pregunta. Y respecto a la segunda, fíjate que también hubo cosas que me llamaron mucho la atención, porque luego se discuten mucho en el ámbito académico, pero lo vemos reflejado en nuestras realidades, sobre Sí. todo de mujeres estudiantes, ¿no? Universitarias, profesionistas, académicas. Una de las cosas en cuanto a la renuncia que fue mencionado de manera importante fue postergar o renunciar la maternidad, ¿no? Porque en muchas ocasiones es muy difícil conciliar estos dos proyectos, ¿no? Debido a restricciones que se tienen de tiempo, pero también debido a ciertas formas, digamos, en las que se organiza la actividad productiva, Sí. ¿no? Y esto me recuerda mucho, ya lo platicábamos, a los trabajos de la doctora Claudia Goldin, ¿no? Ajá. Que ganó el Premio Nobel de Economía el año Sí. pasado, que estábamos muy, muy contentas, ¿no? Porque pues su trabajo visibiliza mucho la situación, ¿no? de difícil que tenemos las mujeres de conciliar la vida en el hogar, sobre todo la maternidad y el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella lo que nos dice es que en muchas ocasiones el trabajo, si es un trabajo, digamos, que a lo mejor son puestos de mayor jerarquía o que nos van a permitir obtener mayores ingresos, ¿no? O que nos van a permitir avanzar, ¿no? En nuestra carrera, requieren mucho tiempo. Sí. Esto es, se espera por parte de tanto del sector privado como del sector público, ¿no? Porque lo podemos ver en colegas en ambos sectores, que realmente necesitan, por ejemplo, diariamente llevarse el trabajo a casa, Sí. porque no se puede terminar en el tiempo, en una jornada de trabajo, y también llevarse trabajo los fines de semana, ¿no? Y si no te lo llevas, pues por lo menos tienes que estar disponible. Tienes que estar pendiente por si algo se ofrece, ¿no? Sí. Si estás en vacaciones, pues también, ¿no? Sí. O sea, amigas, tengo que están de vacaciones y se llevan el trabajo que quedó pendiente, ¿no? Sí. Entonces también la manera en la cual está estructurado y que se ha naturalizado mucho, ¿no? Se dice, bueno, pues es que así es, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad decimos, bueno, deberíamos de tener jornadas de trabajo que permitan compatibilizar distintos aspectos de la vida de una persona y de una mujer, ¿no? Sí, o sea, ahí podemos hablar de un problema estructural, o sea, Totalmente. lo que ella señala es un mercado laboral que busca personas incondicionales. Sí, y siempre dispuestas. Un trabajo avaricioso, un trabajo dice avaricioso. ella, ¿no? Quiere todo el tiempo para él el Ajá. trabajo. Y las mujeres siempre tenemos que poner, por muchas condiciones, este tiempo en una balanza,
¿no? Ya sea porque por los estereotipos y estamos dedicadas a cuidar más tiempo a los hijos o porque no existe un apoyo, no tenemos esa disposición o no queremos poner esa disposición en el mercado laboral de manera incondicional. En el caso de los varones sí, por otras razones, ¿no? Porque ellos no tienen que resolver las circunstancias cotidianas de un hogar, por lo tanto se pueden entregar a ese mercado laboral, ¿no? Fíjate que justo el trabajo de Golding llama la atención sobre eso, ¿no? Digamos, también los hombres merecen una vida equilibrada, claro. ¿no? Y entonces socialmente deberíamos avanzar hacia la construcción de reglas en ese sentido, ¿no? Que los hombres también puedan pasar tiempo en casa, ¿no? Que puedan hacerse cargo del cuidado de los niños, que no tengan que estar todo el tiempo en cuestiones laborales. Entonces, es una distribución más equitativa, ¿no? De los tiempos de trabajo, pero también para un desarrollo integral, ¿no? Como personas, como seres humanos, tanto hombres como mujeres. Sí, entonces, yo recuerdo que en alguna entrevista que le hacían a ella justo cuando le dieron el premio, siempre le preguntan por entonces qué hacemos, ¿no? Y ella dice, a ver, yo no hice una investigación para decirles qué hacer, yo les estoy explicando el problema. Sí. Y esto, bueno, además de que lo explicó maravillosamente y lo hizo con un estudio a lo largo de muchos años, es parte de lo que ella está diciendo, ¿no? Hay un mercado que es avaricioso, que es codicioso y que le va a dar los mejores puestos y los mejores salarios a quien esté disponible para eso. Y entonces hay que cambiar estas reglas del mercado, ¿no? Tanto para que sean los puestos más normales bien pagados, que son a los que las mujeres queremos estar, bien pagados, y estos puestos altos no sean un lugar de desgaste también o de desvinculación para los hombres de sus labores cotidianas, ¿no? Porque también luego ellos no se ven en un mundo en el hogar porque están todo el tiempo en la oficina, ¿no? Entonces creo que esta parte que ella explica como de un problema estructural que está atravesando todas las trayectorias de trabajo, ¿no? Que es lo que ella Por ejemplo, analiza. Si lo vemos en términos de política pública, a veces ese problema se piensa como que se podría solucionar a través de licencias de maternidad o de paternidad. Uh-huh. Esa es parte de la solución, pero como tú decías, es un problema más estructural, ¿no? Sí. Ahora, incluso con las licencias, nosotros ahora estamos viendo la incorporación, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, de la licencia por paternidad. Sí. Y esa licencia es de 5 días, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué tanto involucramiento puede tener un padre de familia durante 5 días? ¿No? Realmente es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, si bien son acciones en la dirección correcta, ¿no? Es necesario fortalecerlas, sin duda, ¿no? O sea, licencias de paternidad mucho más generosas, ¿no? Pero también, pues sí, un cambio gradual de este tipo de formas de organización en los mercados laborales. Exacto. Sí, ¿no? Y por ejemplo que si se toman esas licencias, pues no sea para descansar esos 5 días, ¿no? Sea realmente para el trabajo de cuidados. Eso ya pasa también en los arreglos al interior de los hogares, exacto, ¿no? Exacto, que es todo otro tema. Bueno, ya nos dicen que nos queda poco tiempo y todavía siguen llegando más, se nos fue volando el tiempo, siguen llegando más comentarios. Por ejemplo, en la pregunta de qué has tenido que hacer o dejar de hacer para alcanzar un mínimo de autonomía económica, Claudia Berenice Garnica nos dice separarme de mi pareja. Y Lore dice tener hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Jazz Guzmán dice aceptar trabajos mal pagados. Ese es otro tema, que una vez que tienes que elegir en el mercado laboral entre un trabajo mal pagado o inseguro y los cuidados de tus hijos, son temas como muy complejos, ¿no? Ruth Ruiz nos dice, ¿cómo podemos apoyar a otras mujeres a alcanzar su autonomía económica? Por ejemplo, mis tías, mis primas o mis amigas. Y Vianey Mejía nos dice, tener autonomía económica te ayuda a no exponerte a violencias por depender de alguien más, ya sea tu familia, tu pareja o quien sea. Te permite relacionarte desde la libertad y no desde la codependencia. Claro, esto que decíamos de esta dependencia te hace vulnerable, ¿no? Y pierdes autonomía, pierdes derechos, pierdes capacidades de gestión. Sandra Ortiz nos dice, una amiga y su pareja se embarazaron en la universidad y solo él terminó la carrera y ahora él trabaja de eso. Ella retomó su carrera este año, 7 años después.
Así sí, se postergan. La deserción escolar también. Decisiones, decíamos, de maternidad, pero también educativas, sí, en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Y eso ya da lugar también a otras problemáticas en el mercado laboral, ¿no? Una de ellas son trayectorias intermitentes. Las mujeres entramos y salimos del mercado de trabajo dependiendo de nuestro ciclo de vida, ¿no? Porque si pasamos por embarazos, por crianza de hijos, etcétera, que consumen mucho tiempo. Entonces, después de un tiempo volvemos al trabajo, pero las condiciones no necesariamente son las mismas, no permiten una trayectoria de trabajo estable, sobre todo en cierto tipo de profesiones, ¿no? En donde uno va escalando de posiciones. Pero además impide, por ejemplo, acumular recursos suficientes para tener luego una pensión, ¿no? Durante la edad adulta. Que esa es otra vulnerabilidad. Cuando llegas a la edad adulta y no tienes un ingreso. Ese es otro tema. Dado que ya tenemos poco tiempo. Fíjate, yo te platicaba de lo del presupuesto, ¿no? Que se ejerce mucho, sobre todo por la Secretaría del Bienestar, por la Secretaría de Educación Pública. Dentro de la Secretaría de Bienestar, uno de los más importantes es el programa de pensión para adultos mayores, ¿no? Y es un programa que, la verdad, era una deuda histórica del Estado mexicano, ¿no? Porque en muchos países el sistema de seguridad social incluye otros componentes, entre ellos el seguro de desempleo, que también está perdido ahí, ¿no? En el poder legislativo, en el caso mexicano, y las pensiones no contributivas, no asociadas necesariamente con el trabajo, con las semanas laborales. Y fue algo muy, muy positivo, ¿no? Que se haya implementado desde que se empezó en la Ciudad de México, se empieza de manera federal en el 2007 y más recientemente se ha extendido muchísimo la cobertura, el monto, ¿no? Y la verdad es que ahí las evaluaciones han sido bastante positivas al respecto, ¿no? Uno de los indicadores que se asocia con ese programa es la disminución del porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, ¿no? Efectivamente, ha tenido una repercusión en ese indicador porque, pues, sí están recibiendo este recurso. Muchas personas trabajaron en actividades tanto formales como informales, pero a lo mejor no alcanzaron a tener los recursos suficientes para una pensión y pueden entonces financiar esas necesidades durante la vejez. Entonces, es muy importante para su autonomía económica, pero fíjate también, como hemos platicado, también para la situación que tienen dentro del hogar, ¿no? El hecho de que el adulto mayor sepa que puede contribuir también monetariamente al hogar, le da una sensación, digamos, de poder, tener mayor influencia en la toma de decisiones del hogar, ¿no? Entonces... Menor dependencia. Exactamente, de los hijos, de la pareja o de otras personas, ¿no? De las que dependa económicamente. Entonces... Ahora, esto no quiere decir que se erradiquen todas las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, problemáticas de maltrato a adultos mayores, desafortunadamente son muy altas en el país, incluso con la presencia de esta pensión, que te da cierta autonomía económica, pero no evita situaciones de maltrato. Entonces, realmente sí se necesitan políticas integrales, ¿no? En cuestión de lo que decíamos al principio, los diferentes tipos de autonomías. Sí. Pues vamos a cerrar muy a nuestro pesar, porque se nos quedaron muchos temas todavía por comentar. Ojalá que podamos hacer una segunda parte o retomar en otro momento la charla, porque creo que es muy importante y nos llegaron, como viste, muchos comentarios. Claro, con mucho gusto. Sí, entonces esperamos tenerte pronto aquí. Agradecemos aquí a todo el equipo, a toda la equipa de la SIGU que nos ayudaron a la producción del programa. Y bueno, despedimos esta mesa del miércoles para la igualdad, recordándoles que el próximo miércoles contaremos con la presencia de integrantes de la UNIGENS, que es la unidad encargada de fortalecer la cultura de la igualdad e inclusión social en la Escuela
Nacional de Trabajo Social. Entonces recuerden que seguimos teniendo programas muy importantes alrededor del 8 de marzo y les esperamos aquí. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros en un programa más de Miércoles para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Hasta la siguiente semana. Gracias.